Estamos. Como ya les había mencionado antes, mi gente, la idea de esto es poder, eh, da un brequecito a ver si se puede ver lo que es a ver qué tipo de pantalla me están viendo. Si me están viendo a mí, están viendo la pantalla, están viendo el gráfico, ok, perfecto, no hay problema. Genial, eso es lo que necesitamos. Ok, como ustedes pueden ver, nosotros estamos, por lo menos yo quiero compartir con ustedes mi tesis, lo que yo he hecho durante el 2024 para acá, estudiando lo que son los ciclos del halving de Bitcoin. En estos momentos estamos en TradingView, estamos en una temporalidad mensual para que vean el total del gráfico. ¿Y desde qué fecha les estoy diciendo que es la historia, por lo menos, de Bitcoin USD? O sea, este es el intercambio de BTC directamente con USD. Eso es como, por ejemplo, en la plataforma de Binance, tú puedes comprar Bitcoin directamente con dinero fiduciario. No tienes que pasar el traslado o el intercambio de USD a USDT para poder comprar después Bitcoin, ¿me entiendes? Te evitas por lo menos esos hash y te evitas esas comisiones en hacer el intercambio de USD a USDT y de USDT comprar Bitcoin, sino que lo puedes comprar directamente Bitcoin con USD. Pues por lo menos este es el gráfico que tengo, ¿ok? Ese es el gráfico del par que tengo. Quiero desvelar los ciclos del halving. ¿Por qué? Porque quiero cubrir con ustedes varios puntos. Los puntos que ya les había mencionado. Por ejemplo, el punto número uno es desvelando los halvings. El punto número dos, lectura de los ciclos del halving. El punto número tres, que es la pregunta, ¿los ciclos del halving siguen funcionando como indicadores? Y el punto número cuatro, llegamos a una conclusión donde podemos llegar y establecer lo que son las proyecciones. Ahora, yo lo voy a bajar de temporalidad. Yo lo voy a bajar de temporalidad y lo voy a poner aproximadamente, digo por aquí, a ver si. Ok. Lo voy a bajar de temporalidad a diario para irnos ya a un gráfico diario para poder desglosar completamente lo que es el halving. Mi gente, para empezar rapidito, no me quiero detener en esto, es para que puedan comprender y tener toda la data. Si tienen alguna hoja donde puedan hacer sus apuntes, donde puedan escribir, hacer anotaciones para después, si quieren discutirlas en el grupo de Discord, pues obviamente con toda la buena intención lo vamos a hacer. Si no hay nada cubierto que cubramos aquí en esta pequeña mentoría que tenemos aquí, o por lo menos en esta sección especial, empezando desde octubre 5 del 2009, mi gente, podemos ver que inicia el gráfico de Bitcoin históricamente en la bolsa como comercio. Y entonces, ¿cómo yo saco fases de ciclos, por lo menos desde que comenzó Bitcoin? Y ustedes después van a hacer o van a tener un contraste de cómo es que ha ido relacionado desde el comienzo y cómo es que yo lo veo en fases y ciclos de Bitcoin. Recuerden que esto es una tesis y esta tesis está basada en los mismos datos históricos del precio de Bitcoin, ¿ok? Como pueden ver aquí, yo lo tengo para que tengan una idea o para que tengan una leyenda en su mente. La línea verde muestra el inicio de cada momento que yo escojo o que yo escogí para poder hacer esta tesis. En este caso nos estamos basando en los halving, pero quiero traerlos un momentito al inicio para que vean cómo concuerda. Yo lo miro de esta forma, tres fases en un ciclo, tres fases en un ciclo. No estoy mirando ni estoy pendiente a la fase de acumulación, o sea, de lateralización, ¿ok? De consolidación, sino que estoy buscando o estoy pendiente a tres fases, porque es lo que me ha mostrado el precio de Bitcoin. Por ejemplo, desde el 2009 hasta esta fecha que tenemos aquí, que es junio 3 del 2011, tuvimos en subida, déjame buscar por aquí, ajá, tuvimos un rally. Obviamente, esos tiempos nosotros no teníamos ni chispa idea de lo que era la cadena de bloques o los blockchain o las criptomonedas o activos digitales, ¿ok? Porque nosotros venimos más o menos desde el 2000,
20, 21, 22, 23 es donde más auge, donde más adopción empezó a notarse en la criptomoneda. Y yo pues obviamente entré en el 2023. Ya en el 2022 había tenido algún conocimiento, había escuchado hablar, pero no estaba pendiente ni tampoco buscaba información, sino fue hasta el 2023. ¿Qué pasa? Si nosotros nos vamos a una calculadora y tratamos de sacar el tiempo que duró ese recorrido al alza, aunque hubiera un pullback, pero estoy tomando eh, ciclos extensos, ¿ok? No estoy tomando miniciclos, ¿ok? Como pueden ver, esto tardó 609 días y si cogemos 609 días y los dividimos en 365 días, que es un año, eso nos da un total para, esto es para modificar nuestra mente, para modificar la forma en que podemos verlo, porque tal vez si lo vemos en 609 días, no estamos tan conscientes de cuánto tiempo es eso, ¿ok? Más sin embargo, si lo reducimos y lo ponemos a años, pues podemos ya tener una clara idea de decir, wow, esto se tardó tanto y ya podemos tener una mejor perspectiva del tiempo. Pues contando 609 días son un año y 6 meses con unas par de semanas. Así que en un año y 6 meses y par de semanas, el precio de Bitcoin alcanzó 4.177.025, de porcentaje en rentabilidad. Y eso es demasiado, demasiado, demasiado de bastante. Pero así fue que comenzó Bitcoin desde cero hasta lograr alcanzar este, una capacidad de 31.91 hasta junio 6 del 2011. Véanlo como otra fase. Esta es la fase número uno y esta es la fase número dos. ¿Qué fase del ciclo? Corrección. Corrección. Después de alcanzar un all-time high, nos sumergimos en una corrección. Pues yo la veo como una segunda fase de corrección. ¿Y qué tenemos ahí? Que el precio retrocedió la primera vez que tuvo una caída fuerte, devastadora, después de haber alcanzado un all-time high bastante alto, fue para esta fecha, desde el 2011 hasta el noviembre 14 de 2011, la misma fecha, no tardó prácticamente nada más que la mitad, unos par de meses que tardó eso. Luego empezó la fase de recuperación. Ahora están viendo, les estoy dando el principio de lo que va a ser el desglose de los halving, ¿ok? En ciclos, lo vamos en el ciclo completo. Ok, esta fase de recuperación, que lo estoy marcando en recuadro anaranjado junto con su línea de cuándo es que llegó a su precio equilibrio del all-time high anterior, pues este es su all-time high anterior y aquí llegó a su punto de equilibrio, o sea, donde volvió a tocar el precio que tocó cuando llegó a su máximo histórico anterior. Pues eso tuvo una tardanza de aproximadamente 469 días. Ahora, volvemos y hacemos el ejercicio. 469 días los dividimos en 365 y eso nos da un año y 3 meses prácticamente. ¿Ok? Así que miren todo esto como un ciclo completo, como un ciclo completo. Pero ¿qué pasa? No volvió a alcanzar su último alto histórico, sino que comenzó primero el primer halving y ahora es que vamos a entrar en materia. Entró en primer halving, ¿ok? Y como nos vamos a basar en ciclos del halving, pues el primer ciclo de halving comenzó el 28 de noviembre del 2012. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El precio cuando obviamente ustedes tienen que tener conocimiento ya de cuánto, de qué es lo que pasa cuando suceden los halving. Se reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros por mantener el proof of work, ¿ok? Que esa es la forma que trabaja Bitcoin, esa es el blockchain, proof of work, ese es el método que se utiliza, ¿ok? Eh, y obviamente ya los que ya tienen más experiencia ya tienen muchos detalles de cuánto es eso o de lo que significa. Ok, entrando en materia, el halving número uno ocurrió en la fecha del 28 de noviembre del 2012 y yo lo veo como una primera fase, un primer ciclo, el primer ciclo del halving. Comenzó el halving y comenzamos que un rally alcista, aunque hubo pullbacks, en estos momentos se hacen pullbacks, pues.
Aún así, me dejo llevar por el alto histórico que llega a alcanzar el precio antes de retroceder. ¿Ok? Antes de retroceder muy fuerte. Aquí podemos apuntarlo, pero realmente quise tomar el ciclo completo en fases para que entiendan que el ciclo normal del Bitcoin, por ponerlo redondo o buscar una cifra redonda, se prevé o se ve como de 4 años. Cada 4 años ocurre un halving, pero no exactamente ocurre cada 4 años y se los voy a demostrar por qué. Ok, la primera fase alcista tuvimos aquí un encuentro donde el 28 de noviembre del 2012 comenzamos un rally alcista y no fue hasta la fecha de noviembre 29 del 2013 que alcanzamos un all-time high, un all-time high. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo duró eso? Fíjense bien, porque esto tiene que ver mucho, 366 días, o sea, prácticamente en un año, el precio de Bitcoin alcanzó en el 2012 un 10.080,33%, mi gente. Eso es una barbaridad, o sea, eso es sumamente muchísimas X, muchísimas X. Es por eso que para esos tiempos, los que eran los primeros tradeadores del precio de Bitcoin o compradores de Bitcoin salieron ganando. Muchas personas se hicieron de dinero, ganaban mucho dinero porque el movimiento era exponencial en años. O sea, en un año podías ver cuánto crecía el precio de Bitcoin en esos tiempos. Ahora, nos vamos a la segunda fase y como ustedes pueden ver, se repite la fase de cuando inició Bitcoin por primera vez y ahora volvemos y repetimos un ciclo de corrección. Este ciclo de corrección lo tenemos aquí, que el precio llegó a bajar hasta un 86,96% en 627 días. De ahí, de ese ciclo del halving de Bitcoin, es que viene la idea del bear market o que viene la idea del cripto invierno, mayormente la idea del cripto invierno. ¿Por qué? Porque se extendió casi 2 años, ¿me entienden? Casi 2 años el retroceso que tuvo total Bitcoin hasta que alcanzó su último bajo histórico, ¿ok? Y eso tardó 627 días y logró bajar un 86,96%. Quiero que estén claros, quiero que estén pendientes en los porcentajes y en los días. Prácticamente esos son 2 años, ¿ok? Ahora, nos vamos a la tercera fase, que es semejante a esta fase de aquí, que es de, que es de recuperación, como yo la veo. Entonces, si, si de momento, Lo más necesario ahorita que podemos pedirle de corazón que se nos pueda ayudar es medicinas. ok, si de momento yo comparo esta visión de recuperación con esta, de este ciclo, ¿ves? Estamos hablando que tardó 562 días y se recuperó un 659%. Pero ¿qué pasa? Ya llegamos al segundo halving, lo que significa que en el ciclo del primer halving no logró alcanzar su último alto histórico del ciclo del halving. Ahora, como ustedes pueden ver, hay una gran diferencia desde cuando empieza el segundo halving en julio 9 del 2016 y hasta cuánto tarda el precio en recuperarse de su precio equilibrio, ¿ok? Que estamos hablando ya de marzo 2 del 2017, equivalente a prácticamente 1.189 días para volver a su punto de equilibrio. Vamos a sacar el cálculo para que ustedes vean la magnitud de tiempo. Desde que alcanzó su all-time high hasta que volvió a su precio equilibrio después de retroceder hasta su máximo bajo histórico, estamos hablando de 1.189 días. Y eso lo cogemos, lo dividimos en qué, en 365 días que tiene el año. Eso nos da equivalente a 3 años y 2 meses. ¿Me siguen? Es por eso que yo digo, no llega exactamente a los 4 años, pero miren esto. Ahora, entrando en el halving, segundo halving, porque ya desglosamos
¿Cómo son los ciclos del halving? ¿Ok? Tiene fases: fase alcista, fase correctiva y fase de recuperación. ¿Cierto o falso? Se ha repetido desde el inicio: fase alcista, fase correctiva y fase de recuperación. Comenzamos el halving: fase alcista, fase correctiva y fase de recuperación. Llegamos al segundo halving y en el segundo halving, en la fecha de julio 9 del 2016, comenzamos un rally, aunque tuvimos un pullback, pero como ustedes ya lo saben, yo me estoy dejando llevar por el sentido macro, ¿ok? Para verlo de manera extensa, pues tuvimos un buen rally y ese rally tardó 526 días hasta tocar su máximo histórico, que es este que está aquí, diciembre 17 del 2017. 526 días. Hacemos el cálculo de nuevo: 526 días, lo dividimos en 365 y eso nos da un año y 4 meses, con par de semanas. ¿Ok? Un año y en 4 meses tuvimos una revalorización del precio después que comenzó el halving de 2.872,26%. Otra gran ganancia. Imagínense que uno hubiera apostado $10.000 en este punto, en esta fecha del 2016, y hubiera esperado un año y 4 meses, hubiera multiplicado, por cuántas X ese capital, por cuántas X. Es por eso que mucha gente se hizo de dinero. ¿Entiendes? Se está haciendo de dinero. Lo único que ya no es lo mismo que antes. Antes no estaba la adopción institucional, antes no estaba la adopción gubernamental, antes no estaba la adopción de los países, ¿me sigue? Y la adopción del mismo retail tampoco era tan profunda. ¿Por qué? Porque solamente estaban los que realmente conocían de tecnología, que sabían sobre código, sabían sobre cómo manejar las carteras, porque obviamente en los tiempos de antes no se maneja como se maneja ahora. En los tiempos de antes había mucha dificultad para tú trabajar con una cartera en la blockchain, para hacer esto, para hacer lo otro. Tenías que hacer muchas conexiones, tenías que tener muchas aplicaciones, muchas de ellas no estaban relacionadas directamente con la App Store, tenías que ponerlas por debajo de los App Store y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, había mucha dificultad para poder entrar a ese sector en esos tiempos. Pero los que lo pudieron hacer en estos momentos tienen una gran rentabilidad, una gran ganancia. ¿Ok? Mi gente, seguimos con el ciclo porque ahora venimos en el halving en el halving número 2 venimos con la fase de corrección. ¿Cuánto corrigió? Un 84%, un 84,22% en 363 días. Casi un año retrocediendo. Miren bien, casi un año retrocediendo. ¿Qué pasó en el primer halving? ¿Cuánto tiempo obtuvimos en el primer halving? Casi 2 años, ¿ok? ¿Cuánto tuvo el principio retrocediendo? La mitad de un año, ¿ok? Para que vayan teniendo el contraste. Ok, nos vamos a la fase de recuperación ahora. Vamos a la fase de recuperación del ciclo número 2 del halving. ¿Y qué pasó? En el último bajo histórico llegó a 18 de agosto del 2015 y no fue hasta marzo 2 del 2017 que se recuperó y llegó hasta el precio equilibrio del segundo halving. O sea, este alto histórico no se vino a volver a reflejar hasta después que pasó todo este tiempo. ¿Ok? Todo este tiempo. Estamos hablando de 1.189 días de nuevo, casi 4 años. ¿Qué pasa? ¿Se volvió a repetir el ciclo? Claro que sí, mírenlo aquí. El halving, ciclo alcista, pero en la corrección anterior no, hasta después del halving. ¿Qué pasó aquí? La mismo, en la recuperación no la obtuvo hasta después que empezó el segundo halving. Una vez desglosado el segundo halving, no sé si se están dando cuenta que se está repitiendo una y otra vez. Nos vamos para el tercer halving. En el tercer halving pasa lo mismo. Pasó el halving. Llegó el halving número 3, pero el precio no volvió a tener su máximo histórico hasta después que pasó, hasta que después llegó, hasta después de la fecha del halving número 3. Lo mismo pasó en el ciclo 2 y en el ciclo uno. Ahora, después que estamos aquí en el ciclo número 3, volvemos a empezar el ciclo número 3 del halving de Bitcoin. Ocurrió el 11 de mayo del 2020. Tuvimos que, otra vez, la fase alcista, la fase alcista. ¿Cuál fue la fase alcista? Esta que está aquí, que duró ¿cuánto? Duró 548 días. Ya están viendo que prácticamente
se asemejan los días que dura o el tiempo que dura la fase alcista del Bitcoin. ¿Qué pasó? En el ciclo número uno duró 366 días, en el ciclo número 2 duró 526 días y ahora en el ciclo número 3 duró 548 días. ¿Ves que hay una similitud o por lo menos se va asemejando mientras más halving van llegando? Estamos en el número 3. Veamos ahora la fase número 4, perdón, la fase número 2, que es la de corrección, dentro del ciclo número 3 del halving. ¿Cuánto duró? Mírenlo aquí, 376 días. ¿Cuánto retrocedió el precio hasta su último bajo histórico? 77%. ¿Hay similitud entre los otros halving? Pues claro, miren, 84, 86, 93, ¿ves? 93, 86, ¿ves? 84 y en este 77, ¿ok? Que más o menos se asemeja porque nunca es exactitud. Recuerden que con el price action nunca es exacto. Tenemos que buscar zonas. Es por eso que nosotros no hablamos de precios exactos, hablamos de zonas, ¿ok? Ahora, espero que me estén siguiendo porque esto que viene ahora es de interés. Miren qué pasa en este ciclo halving número 3. ¿Qué pasa en este halving número 3? Lo que pasa en este halving número 3 es que el precio logró alcanzar su precio equilibrio antes de que llegara el halving número 4. ¿Ok? De ahí nace la idea de que muchos mencionaron que ya el ciclo del Bitcoin, del halving del Bitcoin, ya había cambiado, que ya no era lo mismo. Pero vamos a poner eso en debate ahora mismo porque nos estamos acercando en el punto más clave. Ok, ya hemos desvelado los halving, ya hemos leído los ciclos del halving. Ahora llega el próximo punto clave que es los ciclos del halving siguen funcionando como indicadores. Ahora yo les voy a mostrar que posiblemente todavía funcionan como indicadores. Miren esto. Como ya hemos visto, las fases de alcista, corrección, recuperación. Aquí en este punto del halving número 3 que empezó a cambiar toda la dinámica, porque mientras ocurrían los anteriores halving, lo que hacía el precio era que subía. ¿Ves? En este caso, ¿ves? Subía y en este otro caso subía. Ahora la cosa cambió, el ciclo cambió, o por lo menos eso fue lo que nosotros pensamos, que el ciclo había cambiado. Pero durante esta fecha que comenzó el halving número 4 el 19 de abril, pues en vez de irnos al alza disparadamente, como había pasado en los ciclos anteriores, en este ciclo no pasó. En este ciclo lo que tuvimos que fue llegó el halving, tuvimos un retroceso porque nunca alcanzamos el máximo histórico anterior que alcanzó cuando alcanzó el break-even del ciclo anterior. En este nuevo halving, que es en el que estamos ahora, en el halving corriente, en el ciclo del halving que estamos, es en el número 4. En la actualidad estamos dentro del ciclo, estamos corriendo el ciclo del halving número 4. Ahora, tuvimos una corrección. ¿Cuál fue el punto más bajo que tiene ahora mismo el ciclo del Bitcoin? El punto más bajo que tiene el ciclo de Bitcoin es 49.219. ¿Por qué? Es este punto que alcanzamos en esta fecha, el día 5 de agosto del 2024. ¿Qué pasa? Aún así, después de haber comenzado el halving, aunque tuvimos esos retrocesos, pero se ve que todavía, ¿ves? Todavía, desde que inició el halving, comenzamos y alcanzamos un alto histórico, ¿ves? Superando fases, completando la fase alcista del ciclo de Bitcoin, ¿entienden? La primera fase, que llegó hasta los 126.000, a ver si lo ponemos por aquí para que me puedan ver. Ah, bueno, que lo tengo por aquí, que llegó a 126.107. Ese fue el alto más histórico que ha tenido el precio de Bitcoin en la actualidad. ¿Ok? Entonces, nos envolvimos ahora y estamos en la fase correctiva, en la fase correctiva. ¿Por qué yo digo que estamos en la fase correctiva? Pues claro, se asemeja en todos los ciclos. Miren esto, en todos los ciclos se asemeja. Desde el inicio, fase alcista, fase correctiva,
fase de recuperación, fase alcista, fase correctiva, fase de recuperación, fase alcista, fase correctiva, fase de recuperación, fase alcista, fase de correctiva y fase de recuperación. Ahora nosotros estamos en la actualidad en este punto, fase alcista, fase correctiva. ¿Ok? Ya llegamos a esa conclusión donde decimos, rayos, pues a mí me han funcionado los ciclos anteriores para yo saber en qué momento del ciclo del halving nosotros estamos en ciclo de 4 años, redondeándolo, que no son 4 años, como ya se lo mencioné, no son 4 años, ¿ok? No son 4 años, son prácticamente como 3 años y 5 meses, 3 años, 6 meses, 3 años, 7 meses aproximadamente. Puede llegar hasta 3 años y 9 o 10 meses, pero nunca llega exactamente a cumplirse los 4 años de cada halving. ¿Qué proyecciones podemos hacer ahora? ¿Cuál es mi conclusión acerca de esto, mi gente? Pues si yo me dejo llevar por los ciclos del Bitcoin y yo digo, ok, cada ciclo me corrigió un aproximadamente del 85 al 75% de corrección de cada ciclo, porque si lo vemos lo podemos comparar. 77, 84, 86 y 93. Pues yo, para no irme tan drástico, hice una proyección, un promedio, saqué un promedio de cuánto es que podría corregir esta fase de Bitcoin en el tiempo actual, en la fecha actual. Pues yo me propuse un 75% por no irme tan exagerado, que no significa que vaya a suceder y que vaya a respetar el halving, no. Es simplemente utilizando los datos que ya tengo en la historia del Bitcoin, el comportamiento que ha tenido dentro de los halving, que no es lo mismo. Claro que no, que al principio, porque al principio no habían instituciones, no habían bancos involucrados, no habían gente importante involucrada, no habían gobiernos involucrados, no habían países involucrados en esta tecnología. Pero ahora cambia la perspectiva porque ahora hay todo eso que le mencioné, están involucrados directamente en activos digitales tales como la criptomoneda, que ya no se les dice así porque el nombre verdadero activo es, eh, ¿cómo se llama esto? Es el de Bitcoin, discúlpeme, fue que me salió algo aquí, me sacó de control. Pero la proyección que yo tengo prevista para esto es que todavía le falta, miren esto, todavía le falta al ciclo, le faltan 105 días al ciclo y le falta un 21,20% para que se cumpla ese objetivo de 75% de retroceso en la fase, ¿ok? En esta fase. Que después de esa fase puede venir el ciclo de recuperación y ahí es donde nosotros debemos decir, ok, entramos en un ciclo de recuperación, podemos estar añadiendo para cuando ese ciclo arranque, nosotros poder tener la rentabilidad que esperamos, por lo menos una recuperación del precio. La recuperación del precio se estaría dando un 176,15% de rentabilidad. ¿Cuánto hubiera tardado todo ese ciclo? O por lo menos cuánto tardaría todo el ciclo, pues no lo sabemos porque estamos íntegros dentro de esto. ¿Cuándo se proyecta o cuánto se estima o cuándo se estima que venga el próximo halving? Pues miren, para esta fecha lo voy a poner aquí a nivel semanal. ¿Sí, no? A nivel semanal para que puedan ver la fecha. Miren, miren, aquí lo tengo proyectado. Sería entre la fecha de marzo del 2000, marzo 6 del 2028, pongámosle desde marzo del 2028, perdón, a abril del 2028. Más o menos entre esas fechas, entre esos meses, es que ocurriría el próximo halving, donde se dividiría a la mitad la recompensa de 3 puntos y pico, 3,65 creo que es lo que hay. Sería entonces la mitad de ese 3,65 de Bitcoin por recompensa minería. Es por eso que se hace tan difícil y tan complicado ganar ahora mismito a través de el Proof of Work
de Bitcoin, pero se ha hecho rentable porque obviamente es una narrativa y es un sector de minado, minería. Mi gente, pues ahí tienen las proyecciones. Mi conclusión es esa. Eh, ¿Qué yo puedo esperar? ¿Qué yo estoy viendo? Pues obviamente estamos en una fase correctiva, según lo que me ha enseñado el precio de Bitcoin, que debido a la adopción que ya hemos mencionado, pueden haber cambios, la geopolítica, las situaciones a nivel global, la gestión, la macroeconomía a nivel global, la macroeconomía de lo que te afecta a ti directamente en cada país que tú estés, por ejemplo, en el país que tú estés, ¿ok? Más sin embargo, yo lo que estoy haciendo es que yo estoy velando esta fase, yo estoy velando este ciclo y ya prácticamente se ha cumplido una gran parte de esa corrección del ciclo de Bitcoin. Así que, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago? ¿Qué yo estoy pendiente? Pues yo estoy pendiente a cada vez que ocurre una vela roja, pues yo acumulo más. Mi intención es acumular. Yo sé que en algún momento el precio se va a recuperar porque falta esa fase. Viene esa fase. ¿Qué cuánto tarda? Yo no lo sé. Eso es una proyección. Yo no tengo una bolita de cristal. Yo sé que el punto más bajo que ha alcanzado en el ciclo del halving de Bitcoin, en este ciclo ha sido este, 49.217. Eso es lo más bajo que ha alcanzado el ciclo. ¿Por qué? Porque comenzamos acá, en el 2024, pero todavía seguimos formando parte del ciclo del Bitcoin, del halving del Bitcoin, ¿ok? Porque el análisis y el dato y la tesis se basa en los halving del Bitcoin. Así que si yo tengo esta tesis y yo la estoy siguiendo desde el 2024, que toda esta proyección es porque ya yo la he estudiado y porque la llevo analizando y trazando números y trazando ciclos y días y fechas, pues ya yo tengo una idea de que a mí me faltan, para este ciclo faltan 105 días de retroceso. Y si acaso hay más, pues ya podemos estar concatenados con que estamos en un piso. ¿Eh? Pero es cuando ya se cumpla esa proyección, que viene cumpliéndose, porque lo que hemos tenido una corrección del 54,01%, que si ponemos la proyección a 75%, 80% es más. Por ejemplo, ahí, en este punto donde yo lo tengo aquí, dice 45.743,77. Ahí, en ese punto, se cumplen el 75% de corrección desde su all-time high. Usted puede hacer otra proyección, claro está. La proyección es que pueda bajar más en esos 105 días o en esos 106 días o en esos 107 días, que es lo que yo proyecté en este análisis, ¿ok? Eso es para que me entiendan. Mi gente, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si el precio se empezara a recuperar ahora? Por ejemplo, la proyección de mi recuperación viene obviamente después de haber alcanzado el último bajo histórico del ciclo, que vendría siendo este, proyectadamente. Que el punto más bajo que hemos alcanzado en la historia ha sido este. Claro, a lo mejor este punto es el más bajo que vamos a alcanzar dentro del ciclo, porque ya vamos adelantados en el ciclo de Bitcoin. Recuerden, estamos en la fase correctiva, así que todavía no ha terminado la fase correctiva, todavía no ha terminado. Así que si yo me dejo llevar por los ciclos, pues todavía me quedan 105 días, ¿verdad? De que el precio pueda estar en una volatilidad entre va y viene, va y viene, va y viene, que es lo mismo que ha hecho desde que comenzó a bajar. Lo único que los eventos geopolíticos, los tweets de Donald Trump, la guerra, pues han movido los precios en días específicos donde el precio se cae, donde se va a pique la incertidumbre de los inversores y obviamente como esto se trata mucho o la mayoría de las veces de las decisiones de cada inversor, cuando se toman en masa hay movimientos bruscos. De eso se trata, ¿ok? Pero recuerden a todas estas que no es ningún consejo de inversión, no es ninguna asesoría de inversión. Esto es simplemente una tesis que yo llevo trabajando desde el 2024. Estas son mis proyecciones, esto es lo que yo estoy haciendo con el Bitcoin. Yo estoy acumulando este retroceso porque yo quiero que cuando ocurra esa recuperación del precio, yo esté ya adentro, pero con un buen saco metido allá adentro de Bitcoin. Es por eso que yo no dejo mi DCA en todo este retroceso. Yo empecé otra vez a acumular desde los 74.000.
yo empecé a acumular de nuevo. Y llevo mi break even, hasta mi break even ahora mismito está por los 64, ¿ok? Mi 65, 66, 67 en algunas carteras, ¿ok? Pero yo sigo acumulando todo este retroceso. Y si puede bajar más, y yo sé que puede bajar, más sin embargo, yo empecé adelante porque y si no llega hasta allá abajo, y si no cumple completamente la proyección del halving, por lo que ya comentamos que cambió y se hizo diferente el comienzo de este ciclo, porque en vez de irse parabólico, lo que hizo fue que retrocedió primero, alcanzó un último bajo histórico y después volvió a escupir para arriba, ¿ok? Se fue parabólico para arriba, aunque tuvo un pullback bastante fuerte, ¿ok? Pero eso tardó 539 días, un año y pico, casi 2 años, me siguen en esto tuvimos un año y pico. Ahora mismo yo estoy proyectando solamente un año, ¿ok? Yo estoy proyectando prácticamente un año aquí, ¿ok? De retroceso, que puede ser más. Lo único que como yo saqué una proyección, un promedio, pues el promedio me da un año, que es más o menos los últimos tres halving que hubo, a excepción de este que está aquí. A excepción de este, que por este es que se le llama Cristo Invierno, porque este halving duró una eternidad en volver a recuperarse el precio, ¿ok? Pero ya no estamos en esos tiempos, ahora tenemos más adopción, tenemos más retail trabajando dentro de las criptomonedas, ahora hay mucha más conciencia de cómo invertir. Antes no se sabía nada de eso, antes estábamos al garete, antes estábamos a lo loco. Que hay mucha más gente que está así, claro está, pero ahora toda esa gente que tuvieron esas experiencias durante los últimos 3, 4, 5 años ya han venido conscientes y ahora están tomando decisiones correctas. Ahora es que están tomando decisiones buenas, ¿me entienden? Porque ya tienen más conocimiento, ya tienen más información, ahora tienen plataformas más sencillas, ahora tienen la inteligencia artificial que se les hace mucho más fácil. Bueno, mi gente, yo lo dejo aquí. Ya ustedes conocen la tesis. Mi conclusión es que todavía le queda proyección a la baja, pero estoy haciendo todo bajo un plan, bajo una estrategia y una metodología. Yo espero que ustedes hayan aprendido todo lo que se les ha enseñado en la comunidad, que aprovechen esta información porque esto es clave, mi gente. Esto que yo les acabo de enseñar aquí, esto es clave. Ustedes lo pueden hacer ustedes mismos en su propio gráfico. Bueno, mi gente, cuídense a todos. Dios me les bendiga.